Hoy quiero compartirles de un tema, de una palabra muy corta, de las más cortas que existen en nuestro vocabulario, en este lenguaje. Es la palabra fe. Una palabra tan corta, pero al mismo tiempo con una gran experiencia de enseñanza y de aprendizaje. La palabra fe aparece 247 veces en la Biblia, en 231 versículos. Y en el Antiguo Testamento se menciona 5 veces. ¿Pero qué es la fe? En Romanos 10:17 dice que la fe nos llega por el oír, por el escuchar. Y al escucharla es en ponerla en práctica. Ahí viene la fe, por el oírlo. Pero lo importante no es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Creer en Dios cualquiera lo puede hacer. Pero lo importante aquí, el centro básico, la clave importante es el creerle a Dios. Y es por medio de alimentarla y fortalecerla, ejercitarla. ¿Cómo la vamos a poder alimentar la fe? La fe la alimentamos por medio de la palabra de Dios. Ahí la alimentamos. ¿Y cómo la fortalecemos? La fortalecemos al hacer por medio de los hechos, los acontecimientos, las obras. Como cuando tenemos problemas, preocupaciones, dificultades. Dios no quiere que nos preocupemos por nada, sino que confiemos en Él siempre. Y el confiar en Él es depositar nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. En Mateo 6, del 25 al 34, nos pone Jesús la experiencia de los pájaros y las flores. Dice, ahí tienen a las aves que no tienen de qué preocuparse en qué comer. Las flores que no tienen la necesidad de preocuparse en qué vestir. ¿Acaso ustedes no son más importantes que los pájaros y que las flores? Las flores visten mucho mejor que el rey Salomón. Pues no se tienen de qué preocupar, qué comer o qué vestirse. Pues nosotros somos mucho más importantes que cualquier pájaro, que cualquier flor. Tenemos que tener y depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. No el preocuparnos qué voy a comer mañana, qué voy a vestir mañana. Ahí nos pone Jesús el ejemplo en los pájaros y en las flores. Y que confiemos en Él plenamente. La Biblia está completamente llena de muchos ejemplos de personas que por la fe recibieron un milagro. En cualquier circunstancia que busquemos en la Biblia sobre la fe, vamos a encontrar muchos ejemplos, cientos de ejemplos. La mujer con la hemorroide, tantas cantidades de personas, que incluso la mujer con hemorroide que con simplemente tocar el manto de Jesús, nomás por haberlo hecho, sanaba. Del soldado romano que tenía enferma a su sirviente y que no era necesario que Jesús fuera a visitar a su criado enfermo. Simplemente cuando le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y así tenemos muchos ejemplos más. En Hebreos 11:1 nos dice la palabra de Dios que es la fe. 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la confianza
de lo que se cree. Para Cristo no, para cualquier cristiano, el fundamento más importante para él es la fe. Si no tiene fe, aquel que no tiene fe no tiene ninguna relación para con Dios. Para tener una relación con Dios es indispensable y necesaria la fe. Y es creer en un Dios verdadero, que aunque no lo veamos, está ahí existente. Dios bendice a todo aquel que es obediente y fiel. Dios distingue a sus hijos nomás por la fe. Aquel que tiene fe, Dios ya sabe que ese es su hijo. Y la fe no es algo que venga de nosotros, sino que la fe es un don de Dios. Y lo podemos encontrar en Efesios 2:8, que es un Dios de fe, que es un don regalado por Dios, que la fe nos viene como un premio, junto con su amor, junto con su misericordia. La fe nos viene desde el momento en que nacimos. La confianza está en que el niño, el bebé, confía plenamente en lo que le van a dar de alimento a sus padres, en lo que le van a estar enseñando a todo lo que van a tener que enfrentar a lo largo y situaciones de su vida. Dios bendice, como les decía ahorita, a todo aquel que tiene confianza y fe y que es obediente y fiel. La historia de la salvación inicia con Abraham. Y muy certezamente, muy ciertamente, se le ha nombrado a Abraham como el padre de la fe. Y lo encontramos en el capítulo de Génesis 22, del 10 al 18, que era un hombre ya muy anciano, aproximadamente de 100 años, y su esposa Sara, que también tenía como 90 años. Y les nace su hijo Isaac. Entonces Dios le hace una petición muy difícil y muy dura, que es que le entregue como ofrenda a su hijo Isaac. Entonces, para ir a llevar el ofertorio y ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio a Dios, se preparan para ir al monte donde iba a ser esa ofrenda. El niño Isaac, preocupado y sabiendo que dice, bueno, y vamos a ir a ofrecerle el sacrificio a Dios, pero ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está lo que le vamos a dar a Dios? Abraham le contesta, no te preocupes, hijo, Dios provee. Y al estar ahí, al preparar el altar, el fuego, Abraham amarra a Isaac sobre el altar. Y al momento en que Abraham iba a descargar el puñal sobre su hijo Isaac para ofrecerlo en sacrificio, la voz del ángel lo detiene y le dice, detente, Abraham, he visto que eres obediente, fiel y que me has creído. Entonces le da indicaciones que ahí entre las ramas de un árbol estaba atorado un cordero. Y dijo, ahí tienes para que me lo ofrezcas como sacrificio. Y por haber hecho esto, de ofrecerme a tu hijo sin dudar y creer en mí,
Tu descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo, tan numerosa como las arenas del mar. Y esa será mi alianza, que yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y es ahí donde empieza la historia de la salvación, por la fe. Y con muy ciertamente ya llamamos a nuestro padre Abraham, el padre en la fe. La fe es tan importante que Jesús pone un ejemplo, que la fe es como un grano de mostaza. El grano de mostaza es la semilla más pequeña que pueda existir. Y sin embargo, ese grano de mostaza, que es la más pequeña que existe, llega a dar el árbol más grande y más frondoso. Pues así es como ese ejemplo nos pone Jesús. Que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir a una montaña, muévete y échate al mar. Así nos pide Jesús que tengamos fe, aunque sea muy pequeña como el grano de mostaza. Por eso esa fe al tamaño del grano de mostaza, capaz de mover montañas. También nos pone, por ejemplo, el de un padre de familia que tenía a su hijo enfermo de epilepsia. Y va y buscan a Jesús. Y se amontona mucha gente. Jesús le pregunta al padre de ese niño, ¿desde cuándo está sufriendo y padeciendo ese niño esta enfermedad? El padre dice, ya es mucho tiempo. Jesús le dice, ¿no crees que para todo aquel que tiene fe, todo es posible? El padre de ese niño mira a Jesús y le dice, sí, Señor, creo, pero aumenta mi fe. ¿Cuántas veces nosotros también no le hemos dicho al Señor, Señor, sí creo, pero aumenta mi fe? Una fe que podemos necesitar y ejercitarla más en estos momentos, en estas circunstancias en las que estamos viviendo por un medio de pandemia, una pandemia que nos está llevando a incluso a veces hasta dudar, porque nos falta trabajo, nos falta alimento, nos angustiamos de qué vamos a hacer, cuándo se va a llegar ese momento de sanación. Y le hemos llegado a decir a Dios, Señor, sí creemos que este es el momento en que tú quieras y tú decidas de tener esa enfermedad. Creemos, pero aumenta nuestra fe. Es una petición que siempre hay que estar haciendo día a día a Dios nuestro Señor. Que creemos, pero que es necesario que nos fortalezca esa fe. Es muy fácil decir, yo sí creo y tengo confianza en Dios. Pero, ¿cuántas veces no hemos escuchado que decimos, o nosotros mismos lo hemos llegado a expresar, que decir, como Santo Tomás, no ver hasta no ver, creer? Jesús, después de que murió y resucitó, la primera vez que se les apareció a sus apóstoles, que estaban encerrados en un cuarto, llegó y los saludó y les dio el Espíritu Santo, sopló sobre ellos, dándoles el Espíritu Santo. Pero resulta que en ese momento, ese día, no estaba Tomás. Probablemente andaría haciendo algún encargo, porque pues, para alimentarse, para proveerse, tenía que salir uno de los apóstoles a traer lo necesario, porque tenían temor salir. Y probablemente a Tomás le tocó salir en el momento en que Jesús se apareció por primera vez. Cuando Tomás regresó,
Los apóstoles le contaban entusiasmados: ha venido el Señor Jesús, lo hemos visto, ha resucitado, está vivo. A Tomás se le hacía muy difícil. ¿Cómo si yo lo vi morir? Se corrió la noticia que ya Jesús estaba muerto. Pues yo no lo voy a creer hasta no verlo. Y no simplemente verlo, sino tengo que meter mis dedos en sus llagas y meter mis manos en su costado. 8 días después, Jesús se les presenta en medio de ellos a puerta cerrada. Y después de saludarlos: la paz sea con ustedes, se dirige hacia Tomás y le dice: Tomás, ven, acércate a mí. Mete tus dedos en mis heridas y mete tus manos en mi costado. Y cree, no dudes. Tomás no necesitó hacerlo. Triste por lo que haber dudado y haber visto en ese momento al Señor vivo. No lo hizo. Simplemente dijo 2 frases. Con mucho dolor y con mucho arrepentimiento, le dice a Jesús: Señor mío y Dios mío. Confirmando que desde ese momento nunca jamás volvería a dudar de él. Y se dejó caer a los pies de Jesús. Jesús lo miró con amor y al mismo tiempo con misericordia, porque vio el arrepentimiento de Tomás por haber dudado. Y le dice: Tomás, tú has creído porque has visto. Dichoso aquel que cree sin haber visto. Quiero contarles una experiencia que nos pasó el domingo pasado, que andábamos de viaje a una misión. Cuando andábamos de viaje en el autobús, íbamos a llegar a la central camionera exactamente a la misma hora en que salía el siguiente autobús que nos llevaría a nuestro siguiente destino. A la hora que llegábamos, a esa misma hora salía el próximo autobús. Inmediatamente bajamos ahí en la central de autobuses. Mi esposa ya no quiso entrar a la sala de espera. Se quedó ahí esperando en la parada de autobuses. Inmediatamente yo salí, llegué a la taquilla de boletos y pedí que me vendieran el que saldría más próximo a nuestro siguiente destino. La señorita que me atendía dice: lo siento, señor, ya salió el autobús. Tendrá que esperarse aproximadamente 1 hora más a que salga el próximo autobús. Le di las gracias y salí a la parada de autobuses. Pero al estarla haciendo, al salir, lo primero que vi fue que ahí estaba el autobús que nos llevaría a nuestro siguiente destino. Inmediatamente le dije a mi esposa: vente, vámonos. Vamos al autobús a subirnos. Al llegar, no estaba el chofer. Pero precisamente en ese mismo instante, el chofer del autobús se venía acercando hacia nosotros. Y le dije: ¿nos puede llevar? El chofer nos dice: claro que sí, súbanse. Con esto quiero demostrarles que Dios, aquel que tiene fe, no necesita de minutos, sino que en fracción de segundos concede lo que aquello necesitamos para demostrar su amor, su misericordia y su poder.